admitirlos a todos. Por ahora no tengo ninguno más. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar, bueno, ya saben ustedes que vamos a dar la clase virtual en vez de presencial. Espero que se han enterado todos porque son 30. Bueno, primero les quería preguntar si les quedó alguna duda sobre algún tema de los que dimos la clase pasada, de lo que dio Liliana, de lo que di yo la semana anterior. Si tienen alguna duda de algún ejercicio que quieran rever, nos dicen. Así, no sé vos qué le dijiste, Lili, ya hoy empezamos con estados de agregación. Gases, sí, yo le tengo acá todo preparado los cartelitos con las leyes de los gases. Ah, bueno. Parece, acá hay alguien en un chat, no sé qué pone. A ver. Buenas tardes, Melanie, no sé qué quiere saber, buenas tardes, pero bueno, estará saludando. Melanie Muller. Profe, Milagro González no puede entrar, no la aceptaron todavía. Ah, bueno. Pero no está pidiendo entrada, porque si no sale, no está pidiendo entrada. Ahora me comunico con ella. Bueno, no sé quién habla, pero yo les quiero volver a decir, chicos, que no pueden entrar a la plataforma, porque estoy contestando hasta recién. Chicos, estuve contestando recién. Mucha gente agradeció que la vi. Vi que la gente que no puede entrar es porque no se matriculó. Ustedes están en la comisión. Así que si ustedes están en la comisión. Hagan algunos micrófonos abiertos. Ahora sí. Hay uno abierto que se escucha con eco. Sí, ya veo, pero ya parece que apagaron todo. ¿Entendieron lo que dije? Toda la gente que está diciendo no entro. No entra, no. Nosotros con Teresa estuvimos chequeando y vimos, chicos, que figuran todos. Tenemos cada vez más en la comisión. Hoy parece que no están todos, pero tenemos como 43. Ahora hay 30, menos, 28. Pero la realidad es que figuran en la comisión. O sea que ustedes son alumnos. No es que no existen, y no es un problema de la facultad, es un problema de ustedes con la plataforma y que no se matriculan. Pero ustedes ya están en la comisión, porque si no, no nos aparecerían a Tere y a mí. Bien, ahí González Milagro ya nos dice que está conectada. Ahí nos dice que está conectada, pero yo ya me había dado cuenta porque la había visto acá. La había visto. Estoy buscando los papeles, que tengo todo hecho, las leyes. ¿Te acordás que las habíamos dado? Mientras hablamos un poquito, ¿te acordás que las habíamos hecho la otra vez? Tengo todo puesto, hecho en carteles. Ah, bárbaro. Así que cuando empecemos, le voy poniendo los carteles para que ellos, si quieren escribir, que se hagan un resumen de las leyes, que las tengo acá escritas. Habrán tenido el teórico y vieron los videos que subió el profesor. El profesor subió 3 videos sobre los estados de agregación del estado sólido, de la energía y no me acuerdo qué otro. Todo eso tienen que tenerlo visto, ¿sí? Sí, subió las leyes primero subió todo lo que es los estados de la materia, que era eso. Líquido, sólido, y plasma. Ahí habló después de energía cinética y las propiedades de los gases, habló de los sólidos cristalinos y amorfos, y después habló de un poco de los gases en general, de temperatura, que es lo que vamos a ver, la diferencia, y después empezó con las leyes. Exacto. Así que todo eso, acuérdense que todo el tiempo tienen que estar estudiando los temas, mirando los temas de los videos, presenciando o mirando porque si no, no van a entender. Con esta clase sola es muy acotada y no van a poder entender el tema. ¿Tá?
El lunes le vamos a volver a dar gases, ¿no? Claro, sí. ¿O soluciones? No, yo diría gases, Lili, porque soluciones Bueno. están habilitadas recién a partir de mañana. Bueno. Los videos de Jorge. Bueno, entonces que hoy si quieren tomar nota cuando hablamos un poquito de las leyes, yo tengo escrito acá todas las leyes para que ellos, Ahora vemos. para que se hagan un resumen, cómo tienen que hacer, y para después, esas leyes las tienen que saber para hacer los problemas. Total, ustedes se hacen una hojita con un machetito, yo esto sí, si quieren escribir, que yo el otro día les decía, lo que tienen no, pero como para cuando Tere habla y yo les pongo esto, si quieren tomen nota, lo hacemos despacito, para que estas cosas son resúmenes que ustedes tienen que hacerse. Voy a ir a compartir la guía de prácticos. Ahí estamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, pregunta mientras Tere busca, sí. ¿Qué querés? Con respecto a los trabajos prácticos, que son 4, creo. Sí, son 4. ¿Cuándo están 2 en la primera parte y 2 en la segunda. Todavía no lo subieron, pero nosotros calculamos que en el transcurso de esta semana ya tienen que estar. Yo voy a averiguar, Teresita y yo vamos a averiguar y les vamos a decir, porque los trabajos prácticos estos de la primera parte son, uno es de estructura atómica y en realidad es todo de compuestos, así que repasen compuestos, y el otro es de uniones y fuerzas intermoleculares, así que ya va a estar. Nosotros, el fin de semana, si no están, ya le vamos, o si están, igual le vamos a avisar. Entre hoy y mañana nosotros le averiguamos y le mandamos un mensajito. De la cámara. ¿Cómo? Alguien está hablando. ¿Qué pasó? Sí, dice que González Milagro se está mudando de urgencia, pobre, y no puede estar. Bueno. Ah, pero se había conectado recién. Sí, pero no sé qué pasó. Ahí dice, alguien me está escribiendo en el chat, a ver qué dice. No, profe, González Milagro no, Melina Acá dice, no me sale el apellido. Melina Tahuada, ya está bien, perfecto, sí, ya lo vi. Ok. Bueno, yo diría, Tere, que como es mucho, directamente vayamos, porque así ellos estudian la teoría. No le demos teoría, empecemos con las leyes. Acuérdense que tienen que estudiar, yo para marcarles nada más, acá tienen los temas que ustedes tienen que estudiar, tienen una pequeña introducción teórica que les habla un poco de los estados de agregación, las leyes, ¿sí?, que vamos a ver ahora como para tener una idea para poder hacer los ejercicios, algunas fórmulas, esto es lo que está en la guía, ¿sí? Después les habla de presiones parciales y de magnitudes atómicas moleculares. Todo esto ustedes se supone que ya lo vieron en el secundario, pero igualmente vamos a repasarlo todo, tienen de dónde repasarlo, ¿sí? Y después tienen una guía que les va a servir como para poder estudiar todo esto. O sea, ustedes se van guiando de las preguntas y van buscando y van completando. Entonces ya tienen su carpeta hecha como para poder estudiar, ¿sí? Bien. Tiene muchísima teoría este tema, muchísima, así que pónganse a estudiar. Es muy largo y tienen muchas preguntas para contestar, ¿sí? Fíjense que hasta vamos a ver presión de vapor, los puntos de ebullición, puntos de fusión, toda la parte de cristales, tienen muchísima teoría para estudiar. Bien. Nosotros vamos a hacer un repasito de las leyes, ¿sí? Que las tenemos acá bastante sintetizadas, ¿sí? Dice, la ley de Boyle-Mariot, que relaciona la presión y el volumen del gas. ¿Qué dice? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque presión por volumen es igual a una constante. ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea constante, para que este factor de presión por volumen sea constante, si aumenta la presión, el volumen va a tener que disminuir. O si aumenta el volumen, la presión va a tener que disminuir. Eso ustedes imagínenselo en un recipiente cerrado. Yo tengo un recipiente cerrado y adentro tengo un gas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo achico ese recipiente? O sea, supónganse que tengo un émbolo arriba y lo hago que el volumen disminuya. ¿Qué va a pasar?
las moléculas del gas, que tienen bastante espacio intermolecular, eso lo van a estudiar cuando estudien la teoría, van a hacer más presión unas con las otras y sobre las paredes del recipiente. O sea, que al disminuir el volumen yo voy a tener mayor presión. Al revés, si yo aumento la presión con algún aparato determinado, ¿qué va a pasar? Al aumentar la presión el volumen va a disminuir, o al disminuir la presión el volumen va a aumentar, o sea, son inversamente proporcionales. ¿Qué pasa en un gas cuando relacionamos el volumen y la temperatura? Supónganse que ese mismo recipiente se está calentando, ¿sí? Yo lo caliento. ¿Qué va a pasar? Las moléculas van a tener mayor energía. Al tener mayor energía va a haber más movimientos de las moléculas, su energía cinética aumenta, por lo tanto, el volumen, ¿qué va a hacer? Aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas se van a ir ocupando cada vez más lugar. Por eso dice la ley de Charles que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Fíjense que es un cociente. Ahí Liliana también se los está mostrando. Sí, acá está la de Boyle, acá está la de Charles. Aumenta, y ahora viene para que este cociente sea una constante, al aumentar el volumen tiene que aumentar la temperatura, o al revés, al aumentar la temperatura aumenta el volumen, o si disminuye uno, disminuye el otro. ¿Está? Bien. La otra ley que vamos a ver es la de Gay-Lussac. ¿Qué va a relacionar? Relaciona la presión y la temperatura. Fíjense que acá también es un cociente. Aumento la presión, va a tener que aumentar la temperatura, o al revés. Imaginémonos que aumentamos la temperatura, le ponemos un mechero abajo, eso se va a calentar, eso se va a aumentar la presión de las moléculas. Y la ley ese signito, chicos, ese signito significa directamente proporcional. ¿Qué es lo que les está diciendo Tere? Presión directamente proporcional a la temperatura. Por eso ella dice que si aumento esto, porque es el signo así, esa alfa, es directamente proporcional. Bien. Y la última ley es la ley de Avogadro, que es la que va a relacionar el volumen con la cantidad de gas. Imagínense que yo tengo un recipiente y voy a aumentar la cantidad de gas. Al aumentar la cantidad de gas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el número de moléculas, que sería el N, ¿sí? Al aumentar el número de moléculas, todo este producto se va a hacer más grande, por lo tanto el volumen va a aumentar. ¿Está? Todo eso a presión y temperatura constante. Fíjense que todo lo que yo les dije, acá cuando relaciono la presión con el volumen, considero que la temperatura es constante. Cuando relaciono el volumen y la temperatura, considero que la presión es constante. Por eso la constante se llama, en este caso, K sub P. ¿Qué significa? La constante a presión constante. Y una constante a temperatura constante. Acá si el volumen se mantiene constante, entonces la cantidad de moléculas, el N, al ser mayor, va a ser más grande todo este cociente, este producto, por lo tanto el volumen va a aumentar. Entonces acá fíjense que dice, varios conceptos importantes tienen su origen en las leyes elementales de los gases. La escala de Kelvin, las condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son las condiciones normales de presión y temperatura? Una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, ¿sí? Y el volumen molar de un gas, eso lo tienen que estudiar, están en las magnitudes atómicas moleculares, que dice, que sería la ley de Avogadro, que un gas, cualquiera sea, en condiciones normales de presión y temperatura, eso que significa a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. O sea, siempre que yo tengo un mol de un gas, en condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar 22,4 litros. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago con todas estas leyes? Relaciono todas entre sí y se obtiene una ecuación, que es la ecuación de los gases ideales. Estamos tratando con gases ideales, o sea, ¿qué significa gases ideales? Que no están interaccionando las moléculas entre sí, o sea, como que no tienen fuerzas intermoleculares, que están como sueltas, ¿sí? Una molécula no influye en las otras. Es un estado ideal, pero los gases reales se asemejan mucho al estado ideal, por eso usamos esta ecuación.
¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Presión por volumen es igual a número de moléculas por R, que es una constante. Esta constante ustedes la tienen en las tablas, ¿sí? Por temperatura. Entonces vamos a ver en qué unidades está R para poder expresar en las mismas unidades la temperatura, el volumen y la presión. Fíjense, si yo acá tengo un aumento de presión, todo esto va a ser más grande, ¿sí? Por lo tanto, al aumentar la presión también va a aumentar la temperatura. Fíjense que son directamente proporcionales, en cambio la presión con el volumen van a ser inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión, el volumen va a disminuir. O sea, se cumple exactamente lo mismo que en las leyes por separado. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver los problemas y vamos a ver la constante R y todo lo demás. Ahí Lili les hizo como una deducción, que es esta que está acá, ¿sí? Para ver qué relación hay entre la densidad, la masa molecular relativa y la masa de un compuesto. Fíjense, tengo la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual a número de moléculas por R por T. Si yo el N, que es número de moléculas, lo calculo por la masa y la masa relativa, o sea, tienen que estudiar también lo que es masa relativa, que eso en realidad nunca lo vimos hasta ahora. No, porque ¿sabés qué, Tere? Antes de dar soluciones tenemos que dar, no nos dimos cuenta, capaz que el lunes podemos incorporarlo, tenemos que dar magnitudes atómico-moleculares. Porque ellos lo vieron en el ingreso, Tere. Lo vieron en el ingreso eso. Eso ya lo vieron. Ya lo vieron. Se da por visto en el ingreso. Cuando empecemos con los problemas lo repasamos, pero se lo dio en el ingreso eso. Eso está en este tema. O sea, corresponde a este tema porque si ustedes ven las preguntas, fíjense que las preguntas nos van guiando. ¿Qué es una unidad de masa atómica? ¿Qué es masa relativa? ¿Qué es masa absoluta? O sea, las preguntas nos van guiando para que estudien todos esos temas, ¿sí? ¿Qué es un mol? Búsquenlo de lo del ingreso. Búsquenlo de lo del ingreso. Exacto. Bien, ¿dónde estaba? Me perdí. Acá, armando de la ecuación de gases ideales para llegar a la densidad. El N, o sea, el número de moles, va a ser igual a la masa que yo tengo de ese compuesto sobre la masa relativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si yo paso masa relativa acá y volumen abajo, fíjense que los intercambio. El volumen que estaba multiplicando en el primer miembro lo paso dividiendo y la masa relativa que estaba dividiendo lo paso al primer miembro multiplicando. Entonces me queda presión por masa relativa igual a masa sobre volumen por R por T. ¿Qué es masa sobre volumen? Masa sobre volumen es densidad. O sea, es la masa de un compuesto sobre su volumen. O sea, un cociente que hacemos entre la masa y el volumen de una cantidad de materia. Bien, fíjense que sigo pasando. Espérate, vamos a tener que darle, no le dijimos esta, con la temperatura, la ecuación de estado, que siempre nos olvidamos. Ah, sí. Bueno, espera que termino esto y después le explicamos bien esto. Bueno. Tengo presión por masa relativa igual a densidad, que es masa sobre volumen, por R por T. R y T, que están multiplicando en el segundo miembro, los paso al primer miembro dividiendo, ¿sí? Y me queda la densidad, que es masa sobre volumen, igual a presión por masa relativa sobre R por T. Esta fórmula también la vamos a usar en los ejercicios, ¿sí? Las presiones parciales todavía no se la explico, Lili, más vale le explicamos eso que vos tenés ahí. Claro, y la tengo acá también, si querés, la ley de Dalton, la tengo acá, pero si querés, vemos lo de ecuación de estado. ¿Qué significa esto que le está mostrando Liliana? Exactamente lo mismo que estas leyes, ¿sí? Nada más que combinarlas. Presión, volumen y temperatura. Fíjense, presión por volumen sobre temperatura. ¿Qué significa? Que estos son inversamente proporcionales y a su vez estos son directamente proporcionales con la temperatura. Eso significa que un gas cualquiera, en un estado cualquiera, que le vamos a llamar estado 1, ¿sí?, va a tener una presión, un volumen y una temperatura determinadas. Cuando nosotros cambiamos uno de esos tres parámetros, ya sea la presión, el volumen o la temperatura,
la relación entre los tres se va a mantener constante. O sea, pasamos de una presión a otra presión, o de un volumen a otro volumen, o de una temperatura a otra temperatura, pero la relación entre los tres se va a mantener constante, porque ¿qué va a pasar? Supónganse que yo de acá a acá le aumenté la presión. Entonces, si le aumento la presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir el volumen, y de esta manera la relación entre presión por volumen sobre temperatura se mantiene constante, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la temperatura. Entonces, nosotros vamos a tener problemas en los cuales le vamos a dar los tres parámetros, presión, volumen y temperatura, y le vamos a decir que cambiamos uno de los tres, y entonces ustedes tienen que averiguar cuál es, supónganse, la temperatura. ¿Sí? Se van a dar cuenta. ¿Alguna otra cosa? Bueno, después, ¿qué es un mol? Sí, y lo de la temperatura en gases. A ver, subilo, Lili. Bueno, la temperatura, ¿en qué la expresamos? ¿Se acuerdan que yo les dije que las condiciones normales eran 1 atmósfera y 0 grados centígrados? Bueno, 0 grados centígrados serían en la escala de Celsius. Pero nosotros vamos a usar la escala de Kelvin, ¿sí? De grados Kelvin. ¿A qué es igual la escala de grados Kelvin? A 273 más la temperatura en grados centígrados. Supónganse que si yo tengo una temperatura de 10 grados, entonces voy a tener en grados Kelvin 273 más 10, o sea, van a ser 283 grados Kelvin, ¿sí? En la escala de Kelvin, el 0 grados centígrados coincide entonces con el 273. Y las unidades también son 100. Si la de Celsius de 0 a 100, la de Kelvin va a ser de 273 a 373, ¿sí? Porque si yo hago 100 más 273, me va a dar 373. Después lo vamos a otra vez rever en los ejercicios. Hagámoslo de fracciones molares y dejamos todo, Tere. Hagamos esto también. Quería ir a explicar, a mostrarles la constante. Esperame un segundito. Bueno, dale. Así hacemos todo y ya está. Y empezamos con los problemas despacito. A ver si la encuentro. A ver qué dice Juliana. A ver. Vos buscá que yo voy a mirar. No sale mirar el video que decimos. Pero me mató Agustina Sánchez pidiendo que me avisara que le anda mal internet. Bueno. ¿Lo anotás? Sí, Anotalo. No, que hay una de las chicas que le anda mal internet, qué sé yo. Bueno. Pasa. Acá tenemos la constante de los gases. ¿Ven? El R de la fórmula S es a P por B igual a N por R por T. Es esta R. O sea, ¿a qué es igual R? Esto se calcula en forma experimental. Se ha calculado en algún momento en forma experimental y se llegó a este valor. ¿En qué está expresado R? En litros, atmósfera sobre grado Kelvin mol. ¿Qué quiere decir? Que el volumen lo vamos a tener en esa ecuación de los gases ideales, el volumen lo vamos a tener que expresar en litros, la presión la tenemos que expresar en atmósferas, porque fíjense que la presión se puede expresar en varias unidades, fíjense, en atmósferas, en milímetros de mercurio, en torr o en hectopascales, ¿sí? Nos puede dar la presión en otro cualquiera de las unidades y nosotros tenemos que pasarlo a atmósferas, ¿sí? Acá tenemos las equivalencias entre todas las formas de expresar la presión. Y la temperatura, fíjense que es en grados Kelvin, ¿sí? O sea que si nos da la temperatura en grados centígrados, si nos da la temperatura en grados Kelvin, está todo bien, trabajamos con eso. Si nos da la temperatura en grados centígrados, vamos a tener que pasar los grados centígrados a grados Kelvin, sumándole 273. Y el N, o sea, la cantidad de materia va a estar dada. Bueno, Tere, discúlpame, Teresita, ¿podés admitir a Ernestina Lecum? Ay, no me parece. ¿Podés admitir a Ernestina Lecum? Voy a tratar, porque no me aparece. Está pidiendo entrar, ya entró. Ya la admití recién, hace un ratito. Entonces, ¡Basta, Dati! Bien. Volvemos otra vez acá y vuelvo a la guía. Portate bien. Vuelvo a la guía.
Yo digo que hagamos lo de las presiones parciales y todo eso y ya está, y despacito hacemos los problemas. Total, tenemos mucho tiempo. Le quiero explicar lo del... No. Lo de la... A ver si encuentro... ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol? Está bien. Es como nosotros decimos cuando tenemos... Ellos lo vieron todo en el curso. Lo vieron, porque por eso te digo que no quiero que perdamos tiempo, porque más vale hacer problema y aplicarlo, porque ellos lo vieron en el ingreso, porque, ¿viste? ¿Cómo? A medida que vemos se va a cortar la... Sí, se va a cortar, yo reiniciaría, Tere. ¿Sí? Sí, mejor, así explicamos eso y después ya se hace tranquila, despacio los problemas. Bien, la corto y... Bueno, cortá. Mientras voy a... Okay. Ahora no puedo abrir. Portate bien. No hagas lío con los sillones. Date, después te abro el patio. Bueno, portate bien, no jodas. Estoy admitiendo, ¿eh? Sí, ya veo. Ya veo. Chicos, los que están conectados, ¿vieron eso que yo les mostraba? Háganse un resumen de las formulitas, ¿lo vieron? Las hojitas que yo ponía, Sí, ¿lo vieron? profe. Sí, Bueno, profe. Sí. Háganse todo un resumencito de eso y cuando hacen los problemas lo tienen al lado. Todavía no sabemos, ustedes saben lo que está pasando en el país, así que no sabemos cómo va a ser el parcial, por eso no le decimos si es virtual o presencial, porque ahora vieron que por 15 días, o sea, la semana que viene sería toda virtual y nos tocaba la otra presencial, pero por 15 días no se puede ir a presencial, vieron lo que dijeron en el gobierno que por 15 días, hasta el 30 de abril no va a haber presencial. Así que no sabemos, así que ustedes tienen la ventaja de que pueden hacerse al costadito todo un resumen de las fórmulas, no necesitan saberlas de memoria y teniendo ese resumen al lado pueden ir haciendo los problemas. Porque Profe, tengo el déjà vu de los 15 días del año pasado. Bueno, pero ¿sabés qué? Yo no sé si Tere lo vio también, nos mandaron un protocolo para las clases presenciales, que la persona que va a clase presencial y a las 48 horas comienza con síntomas, tiene que comunicar al personal de salud, seguro al SAME, al hospital, y también avisar a la facultad. Y también nos dijeron, ahora lo mandaron el protocolo, que también diciendo, vieron que yo soy hincha y que les digo que salieron por fila, ustedes el otro día salieron bien, pero yo noté a los chicos que estaba mal, que ustedes después se acumulan todos cuando salen. Yo sé que por ahí no pueden, qué sé yo, no tienen cómo viajar, pero bueno, si van a viajar en un auto, que vi que viajaban varios, yo el otro día iba muy apurada y pasé un auto y los vi a ustedes, y después vi otro,
y van todos con las ventanillas cerradas, chicos. Tienen que tener las ventanillas abiertas full y adentro del auto no se relajen, tienen que ir con los barbijos puestos. Eso nos dijeron. ¿Cómo no vamos a tener más presencialidad? Así les digo, porque no es la clase, es el después de la clase. Bueno, Tere, si querés empezar con esto. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos al primer ejercicio. Dice, indicar la masa atómica relativa de los siguientes elementos. Entonces, la masa atómica relativa... Claro. Cuando yo busco la tabla periódica, voy a ir a la tabla periódica. Ahí está, ahí tenemos la tabla periódica, ¿sí? Ustedes ven que habíamos dicho, nosotros les hablamos mucho de número atómico. El número atómico iba de cada elemento, nos daba idea de cuántos electrones y cuántos protones tenía ese elemento y el número másico de cuántos neutrones, ¿sí? ¿Qué es la masa atómica relativa? Es un número que yo estoy viendo cuántas veces más es del átomo de hidrógeno. O sea, se vio que en un momento, por ejemplo, el nitrógeno tenía 14 veces más masa que el hidrógeno. El carbono tenía 12 veces más masa que el hidrógeno. Por lo tanto, se tomó una medida que es la unidad de masa atómica, que es la 12ª parte del átomo de carbono, que como unidad de masa atómica. Entonces, yo digo que el átomo de carbono es 12 veces más que el átomo de hidrógeno, ¿sí? Eso sería la masa atómica relativa, porque es de los átomos. Si yo tengo un compuesto, supónganse el agua, que es hidrógeno 2 oxígeno, la fórmula, entonces voy a tener una masa molecular relativa. ¿Por qué? Porque va a ser la masa de toda la molécula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar la masa del hidrógeno multiplicada por 2, porque tengo 2 átomos de hidrógeno, más la masa del oxígeno, ¿sí? Y así voy calculando todas las masas moleculares relativas. Supónganse que estoy hablando del dióxido de carbono, que es carbono, oxígeno 2. Entonces voy a sumar la masa del carbono más 2 veces la masa del oxígeno. Y así obtengo la masa relativa, molecular. Vuelvo otra vez a la guía. Bien, entonces acá me está preguntando, indicar la masa atómica relativa de los siguientes elementos. ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla periódica, nos fijamos en la masa que tenemos, la masa atómica de cada uno de estos elementos y vamos a ver que es un número con coma. ¿Por qué no es un número entero? Porque es la abundancia isotópica que hay de cada uno en la naturaleza. Entonces, no vamos a tener exactamente 20 o exactamente 21 o 22, sino que va a ser un número decimal. Pero redondeamos, siempre vamos a usar un número entero. Supónganse... Ya se lo escribí, Tere. Tere, ya se los mando por el chat. Ah, buenísimo. Se lo estoy escribiendo por el chat. Entonces, supónganse que el calcio, que tiene una masa de 40,07, yo voy a tomar 40. O sea, siempre redondeo, ¿está? Supónganse que tengo el bromo. El bromo tiene... ¿Cuánto tiene? Estoy buscando. 79,80 tiene el bromo. 79,9. Entonces, 80. Ya se lo mandé. Ya se lo mandé. Elementos que nosotros usamos, el único que vamos a usar con un decimal es la masa atómica relativa del cloro. Ya se lo dije también. Bien, que vamos a usar 35.5. Ya se lo escribí también. Perfecto. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la masa atómica relativa del calcio? 40. ¿Cuál es la del bromo? 80. Y así vamos buscando en la tabla las masas relativas de los distintos elementos. Fíjense que acá les habla de masa molecular relativa. ¿Qué era? Era la suma de las masas atómicas multiplicada por la atomicidad. O sea,
En el caso del silicio va a ser la masa atómica del silicio por 1, porque hay un solo átomo de silicio, más la masa atómica del oxígeno por 2. En el caso del sulfúrico va a ser la masa atómica del hidrógeno por 2, más la del azufre, más 4 por la masa atómica del oxígeno. Yo ahí se lo estaba escribiendo, el dióxido de silicio es 2 por 16 más el silicio, no sé cuánto es la masa. El silicio, yo te digo, 28. 4, ¿cuánto? 28. 28. 28. Bueno, ahí se los puse, 2 por 16 más 28. Se los estoy haciendo por el chat. Buenísimo. ¿Qué pasa? Están hablando, no entiendo, Tere, ¿no escuchás? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe, lo que pasa es que estaba leyendo en voz alta lo que habían puesto. Ok. Bueno, lo que tienen que hacer es fijarse la tonicidad, que es el subíndice que está abajo. Vieron que es silicio, oxígeno 2. Ese numerito 2 de abajo indica la atonicidad, el número de moles, lo que vimos en clase tantas veces, lo que yo se los remarqué. Entonces, ese 2 lo multiplicamos porque es el número de moles de átomos que tenemos. Es 2, yo se los escribí ahí en el chat. 2 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, más 28 porque hay un solo mol de silicio. Lo suman y eso es la masa de la molécula del dióxido de silicio. Para los otros tienen que hacer lo mismo. Es siempre igual. Claro, es siempre lo mismo. Que van a tener más problemas, o sea que por ahí no se van a dar cuenta, es cuál es la masa atómica absoluta del elemento. Bueno, pero es lo mismo, pero multiplicarla por 1,6 por 10 a la menos 23. Ahí tenemos que usar el valor de una UMA, ¿sí? ¿Cuánto es una UMA? Es 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, ¿y el hidrógeno cuánto sería la masa? ¿Cómo? La del hidrógeno. La masa atómica relativa del hidrógeno, 1. No, 1. Uno le ponemos. Es 1, si lo dice en la tabla. Vayan a la tabla. El AR del hidrógeno. Ah, pero como decía 1,007, por eso. Bueno, por eso, pero es utilizar, chicos, las reglas de... Ustedes, acuérdense, me parece que se están olvidando la primera clase. La regla del redondeo. Se están olvidando la primera clase. Reglas de redondeo y cifra significativa. Es 1.0. Eso es, porque 1,007, además de que tendría mucho error, si lo redondeas es 1, 1,0, 1.0. Ahí te la escribí. Bien. Profe, ¿cuánto valía una UMA? 1,16, ¿cuánto? Ahí tienen el ejercicio, 1,66 por 10 a la menos 24. La menos 24. Ahí tienen una UMA, Ya. 6 por 10 a la 24. ¿Cómo hago para calcular las masas de los átomos? Por ejemplo, la del calcio, 40 por ese valor. Exactamente, lo mismo. La del bromo va a ser 80 por ese valor. Y así sucesivamente. ¿Sí? En realidad, la masa atómica absoluta es la verdadera masa del átomo, porque nosotros lo que estamos, capaz que ustedes por ahí no se están formando en su cabeza la idea. Esa masa atómica relativa que estamos poniendo es la del mol, donde hay 602 por 10 a la 23 partículas elementales. En realidad, la masa atómica absoluta, o sea, la de un átomo, que es la que uno no puede ver, que la llegaría a ver al átomo con un microscopio electrónico, es muy, muy pequeñita. Por eso ese valor 40, 80 o 35,5 hay que multiplicarlo por ese número que le dice Tere, que es 1,66 por 10 a la menos 24. O sea, vieron que yo el otro día le digo, tienen que desarrollar el pensamiento abstracto, que de hecho supongo que lo habrán desarrollado en el colegio, pero si no lo desarrollaron ustedes tienen que empezar, porque si no van a hacer un desastre en la cruzada. Tienen que pensar que el átomo, un átomo, no lo van a ver ni por casualidad. Entonces, lo que tenemos, lo que cuantificamos es un mol de átomo. Eso hizo lo que hizo Avogadro, la teoría de Avogadro. Bien. Lo mismo les pregunta para los compuestos, o sea, cuál es la masa atómica absoluta de los compuestos. Y lo hacen de la misma manera, o sea, van a ir sumando cada uno de
de las masas relativas, o sea, supónganse, ¿cuánto les dio la masa relativa del dióxido de silicio? 60, creo, si no me equivoco. Sí, ¿Cómo, 60. Tere? ¿Cómo? La pregunta 4 es la masa relativa del silicio, o sea, 60, por Sí. el valor de la UMA. Sí, También le va a dar en gramos. claro. Es un número muy pequeño, como dice Liliana, ¿está? Es la real masa de los átomos y de las moléculas. Imagínense que son partículas ínfimas, muy, muy, muy pequeñitas. Bien. Vamos a el 5. La masa atómica relativa del litio 693, estando constituida fundamentalmente... Bueno, esto es un problema de abundancia isotópica. Ah, sí. A ver, ¿cómo le explicamos esto? Bueno, no, el problema no lo van a hacer en el parcial. Lo que le podemos explicar, hablarle de lo que es la abundancia isotópica y cuánto controla en la naturaleza. He dicho varias... Movelo. No, Yo le les voy a falta mostrar, taparlo. yo les voy a explicar. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un micrófono abierto, chicos. Ya se los he dicho varias veces. En la naturaleza existen, supónganse, dos tipos de litio, ¿sí? ¿Se acuerdan que los elementos podían tener distinto número de neutrones? Entonces, como tenían distinto número de neutrones, un mismo elemento, podían tener número másico distinto. Entonces, en la naturaleza dice acá que un litio 6 y un litio 7 de número másico. ¿Qué significa? Que tienen distinto número de neutrones. Entonces, ¿Qué es el litio? entonces tenemos que saber El litio. qué proporción de cada uno existe en la naturaleza. Si nosotros supiéramos la proporción, fíjense que está acá, que tenemos un 7% de litio 6 y un 93% de litio 7, entonces hacemos la masa atómica por el porcentaje más la otra masa atómica por el porcentaje dividido 100 y nos va a dar 6,93, que es el valor que encontramos en la tabla periódica. Con cualquier elemento que hagamos lo mismo, si nosotros... Así, a ver si lo ven. Ahí ¿Lo está. ven? ¿Lo ven, Tere, o lo hago más grande? Un poquitito más Tere, arriba. Hacelo más grande, ¿lo no se ve, ven Tere. o lo hago más Sí. grande? No, está bien, pero un ¿Lo poquito hago más grande? más arriba, Lili. Ahí. Ahí, No, tanto no. No, tanto no. Más abajo. ahí, Más. ahí, Ahí. Fíjense. ahí. No, ahí lo bajaste mucho. El litio va a ser Ahí. la masa Ahí está. relativa por el porcentaje más la otra masa relativa, o sea, sería esta sería 6, esta sería 7, por el porcentaje sobre 100. Eso les va a dar este valor que yo tengo en la tabla periódica, ¿sí? Acá este problema es al revés. Les da el valor de la masa que existe en la tabla periódica y les pregunta en qué porcentajes están cada uno. Entonces tienen que despejarlo de esa fórmula. Despejan las X, yo les voy a poner. Exacto. A ver, espera, Tere. Lo voy a hacer más grande. Espera. El litio. Archivos después para que les Voy a poner AR1 litio por X1% más AR2 litio por X2% sobre 100. O sea, ustedes lo que tienen que ver es que es uno es X1 y otro es X2. Lo que tienen que despejar es eso, a ver dónde estaba el valor, qué valores daba. ¿Qué daba el problema? 6,93. El problema El da resultado 7%. final daba. Claro. El Claro. problema les está dando un valor y ustedes tienen que despejar los porcentajes. Entonces acá Claro, Lili les hizo un porcentaje. Va a ser X1 y el otro va a ser 100 menos X1. ¿Sí? En O realidad sea, va a tiene ser- eso, chicos, tiene que hacer. El valor de uno es X1% y el otro, el X2, es, yo se lo escribo, a 100 menos X1%. Así. ¿Se ve? De esa manera despejan solamente la única incógnita que tienen, que es X1, y les va a dar el resultado.
¿sí? Y después hacen 100 menos X1 y les va a dar X2. Yo voy a tratar de subírselos a este problema que así ya lo tienen claro y lo vuelven a mirar. ¿Sí? Pero se refiere a eso. Lo que podrían hacer es, pero un cachito, que copien la fórmula. Chicos, copien la fórmula y traten de hacerlo. Copien la fórmula. Exacto. Acá. ¿Así? Ok. Quiero que entiendan algo de eso que están copiando. Yo tengo la masa atómica relativa del litio 1, una masa que es 1, por X1%. Y donde dice la masa atómica relativa 2 por X2%, ahí donde dice X2%, tienen que poner 100 menos X1. Entonces, cuando van reemplazando todo, van a poder despejar. Si no, es una ecuación con dos incógnitas. ¿Lo entienden? Chicos. ¿Entienden? ¿Me podés hacer la hoja un poquito más para arriba? ¿Ahí? Sí. ¿Ahí está bien? Ok. Sí. O sea, para que no le... Sí, profe. ¿Cómo? Sí, escucho. Yo no entendí, ¿Qué profe. pasa? ¿Qué no entendiste? ¿Cómo ¿Qué hace no que vos decís entendiste? que dividamos las dos partes para que no tenga dos incógnitas? Pero no entendí, me mareé. Disculpame. Mirá, vos tenés el litio. A vos te dan, el problema te da el problema te da este valor. Y vos podrías tener, ahí vas a tener dos incógnitas, porque vas a tener X1 y X2. ¿Qué es lo que tenés que averiguar? ¿Y cómo haces para sacarlas? Entonces, sabés que la masa total, esto es un porcentaje, se llama abundancia isotópica y es un porcentaje. Entonces, donde va X1 pones X1%, y donde está X2 se pone 100 menos X1. Entonces vos podés despejar. Si no, vos tendrías dos incógnitas. Eso es lo que estoy diciendo. Porque el dato del problema dice, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde estaba el problema? Espera, ya te lo muestro. Acá. Teresita, ¿dónde estaba el problema? Lo del litio 693. Para marcarle, dice, la masa atómica relativa del litio, lo que les está diciendo, el dato que les está dando es esto, 693, estando constituida fundamentalmente por litio tanto y litio tanto, litio 8 y no le alcanzo a leer. Calcular la abundancia isotópica. Entonces, le va a dar acá un valor de litio, porque ahí se lo da, y acá otro valor de litio. Lo que tienen que despejar es esto, la abundancia isotópica es eso, son los porcentajes. Pero ¿cómo hacen para sacar esos porcentajes si tengo dos incógnitas? ¿Qué hago? A X1 la dejo como X1, y X2 pongo 100 menos X1. Eso es lo que hice. Ahí está, ahí lo muestro. Ahora se entendió. ¿Lo ven? Alguien me pidió que lo mostrara. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, se ve bien, Lili. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno. Teresita, yo que no estoy mirando, ¿qué valores le da de litio de la Z? Porque está puesto al revés ahí, está como antes. El A del litio, los dos litios, ¿qué valores le da? 6 y 7. 8 y no, ¿cuánto le da? 6 y 7. Claro, está bien. Bueno, entonces escúchenme.
Acá yo tengo lo total, lo que existe, la que tenemos en la tabla, que es el promedio ponderado de las masas atómicas relativas que hay en la tabla. Un litio va a tener 6, porque está puesto al revés, ¿no? Como lo hacemos nosotros. No, está bien, arriba. Un litio va a tener 6 por X1%. Y el otro va a tener 7 por X2%. En lugar de poner X2 para no tener 2 incógnitas, ponemos 7 por 100 menos X1. Todo sobre 100. Y así podemos despejarlo. ¿Entendieron? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Gracias. Profe, ¿a mí me lo puede volver a explicar? Bueno, vos tenés el dato. El valor que te da dice que tenés 6,93, que sería esto. En la ecuación sería el 6,93, lo pones acá. ¿Qué quiere decir? Eso es el promedio ponderado de las masas atómicas relativas. Es el número que aparece en la tabla, ese 6,93. Después dice que tiene un litio que tiene un valor 6. Supongamos que el 6 tiene un X1%. Y otro que tiene un valor 7. Supongamos que es el X2%. Y ustedes lo que tienen que averiguar es el X1, ese es el porcentaje, y el X2. Y nos van a decir a Tere y a mí, ¿cómo hago si tengo dos incógnitas? Sencillamente en un porcentaje. Pongo 6 por X1% y pongo 7 por 100 menos X1, que se los escribí acá abajo. Lo despejo. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo, chicos? No, subílo que yo tomo arriba. ¿Ahí? Un poquito más. ¿Ahí? Ahí está, ahí está. Me van a dejar acalambrada. Se ríe Laura. Laura, reíste, pero estoy acalambrada en serio. Vamos a hacer un jueguito. ¿Lo copiaron? Contesten, chicos. Yo grito porque ustedes... Sí, no... lo copiamos. Bueno, genial. Entonces Sí, hagamos profe. una cosa. Hagamos una cosa si Tere sigue, porque si no, no terminamos más. Ustedes traten de hacerlo. Y nosotros, la clase próxima, ustedes nos dicen a ver si lo hicieron y nosotros se lo mostramos hecho. ¿Está? Chicos. Dale, dale. Ok. Bueno, vamos. Bueno, profe. Bueno. Seguimos entonces, la siguiente pregunta no tiene sentido porque ya vimos muchas veces eso, los protones, las cargas, la masa, todo eso ya lo saben. Vamos a ir a las 7. ¿sí? Para que tengo que responder al hospital, ya voy. Bueno, indicar verdadero o falso y en el caso de falso dar la respuesta correcta. Fíjense, la masa de un átomo de nitrógeno es de 14 gramos. ¿Qué les parece a ustedes? Habíamos dicho que la masa de un átomo era muy chiquitita, ¿se acuerdan? Era el valor de la UMA multiplicada por la masa relativa. O sea, no puede ser 14 gramos, ¿sí? La masa de un mol de átomos, la masa de un mol de átomos de nitrógeno es de 14 gramos. Esto sí es real. ¿Por qué? Porque el valor que nosotros encontramos en la tabla, ¿sí? En estas tablas, va a ser la masa relativa, o sea, la masa que tiene un mol de átomos de nitrógeno. ¿Qué es un mol? Esto ya lo vimos, pero lo vamos a repasar de nuevo. Cuando yo tengo, por ejemplo, 12 unidades de algo, digo que tengo una docena. Cuando tengo 10 unidades de algo, digo que tengo una decena. Cuando tengo 100, digo que tengo una centena, ¿sí? Como los átomos son tan chiquititos y tan numerosos, entonces para poder trabajar con una cantidad de átomos determinada, entonces por eso Avogadro dijo, o sea, dio la ley, digamos, del número de moles, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? El mol es una cantidad determinada de átomos. En el caso de átomos pueden ser moléculas, pueden ser electrones, pueden ser un montón de cosas. Pero partículas elementales, decile. Claro, partículas en general. Y yo digo, un mol, me refiero a que hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, ¿qué digo? Si yo tengo un mol de átomos, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 átomos. Si tengo un mol de moléculas, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si tengo un mol de electrones,
voy a tener 6,02 por 10 a la 23 electrones, ¿sí? Es lo mismo que decir, tengo una docena de huevos, tengo una docena de tomate o tengo una docena de cajones. ¿Me entiendes? Se usa mucho para iones, para calcular los iones también. Exacto. Entonces, el primero ya dijimos que no es correcto. La masa de un mol de átomos de nitrógeno sí es 14 gramos, este es verdadero, y la masa de un mol de moléculas de nitrógeno es 28. También es verdadero. ¿Por qué? Porque va a ser 14 por 2. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular la masa relativa de una molécula? Esto va a ser una molécula de nitrógeno que está formada por 2 átomos de nitrógeno. Por lo tanto, va a ser 14 por 2 y nos va a dar 28. Exacto. Pasamos al otro. ¿Cuántos moles de átomos o moléculas, según corresponde, hay en la masa indicada de las siguientes especies? Bueno, esto lo pueden hacer tranquilamente solos. ¿Por qué? Porque ya les da la masa y les da la cantidad, o sea, dice, en 16 gramos de oxígeno, ¿cuántos moles de átomos hay? En 32 gramos de oxígeno molecular, o sea, de oxígeno 2, ¿cuántos moles hay? Y así van calculando los moles. Una vez que tienen calculados todos los moles, entonces les dice, ¿cuántos moles de átomos o moléculas? Ah, bueno, nada más que eso. Moles de átomos. Es lo mismo, claro. Se refiere solamente a moles de átomos, en el caso de que sea un átomo como el oxígeno, como el azufre. Sí. Profe, ahí por ejemplo en el oxígeno hay 1, porque la masa del oxígeno es 16. Sí, está bien, está bien. Exacto. Y acá también hay 1, porque la masa molecular del oxígeno 2 es 32. ¿Se dan cuenta? En el de al lado, fíjense que no, porque el oxígeno es 16 por 2 es 32, más 14 el nitrógeno es 42, 46, o sea que serían 2 moles de átomos. Claro. Tienen que hacer las cuentitas, esto es fácil. Se van a complicar más con el de abajo, Tere, con el 9. Sí. Después dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en la cantidad indicada de las siguientes especies? Y me da las mismas, fíjense que esto tengo las mismas cantidades que acá. Acá le preguntaba cuántos moles de átomos, ¿sí? Pues acá tenía 1, acá tenía 1, acá tenía 2, como habíamos hecho con Lili recién. Acá le pregunta cuántos átomos de oxígeno hay. Entonces, si acá tengo un mol, ¿cómo hago para calcular la cantidad de átomos que tengo? Voy a lo que yo les decía recién. Un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Me puse la lapicera. La cantidad en estos gramos de oxígeno, voy a tener un mol, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántos átomos voy a tener acá? ¿Cuántos átomos de oxígeno en la cantidad indicada de las siguientes especies? Fíjense, ¿cuántos átomos voy a tener acá? Acá tengo una masa relativa de 32, o sea, que voy a tener un mol de moléculas, ¿sí? Pero en cada molécula yo tengo 2 átomos. Entonces acá voy a tener 6,02 por 10 a la 23 por 2, porque en cada molécula de oxígeno yo tengo 2 átomos, ¿sí? Tengo un mol de molécula, pero por cada mol de molécula voy a tener 2 átomos. Por lo tanto, si tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas por 2, me va a dar la cantidad de átomos, ¿sí? Acá le dice, en un mol de oxígeno voy a tener 6,02 por 10 a la 23. En 2 moles de esto tengo que calcular, porque si yo digo, en un mol tengo 3 oxígenos, 3 moles de oxígeno, en 2 moles voy a tener 6 moles de oxígeno, ¿sí? Y 6 moles de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tienen? 6 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Lo mismo con moles de moléculas y moles de átomos. Este ejercicio es muy similar a los anteriores, por lo tanto lo vamos a dejar pasar. Ustedes traten de hacerlos. No se queden con que vimos 1 o 2 de la pregunta. Ustedes se ponen tratan de calcular todo. Tienen las respuestas para saber si lo hicieron bien o si lo hicieron mal.
porque de esa manera practican, ¿sí? Nosotros lo pasamos por alto porque no, para no hablar siempre de lo mismo. Voy a tener que cortar de nuevo porque recién me avisó Bueno, no sé dónde metí la lapicera. ¿Sí? Saqué la lapicera, no sé dónde la metí. La corto y la vuelvo a reiniciar. Ok. No escucho. No escucho. Hay un montón de platos. Ay, cállese. ¿Qué dicen? No les entiendo. Yo tampoco. Debería haber algún micrófono activado por ahí, me parece. Ah, por eso. Entendía. Ah, está mi cámara apagada. Se apaga, no sé por qué se apaga. Ahí está. Yo voy a hacerle el problema. Ahí está. ¿Cuál? ¿Y el 11? No, el que seguí, le voy a hacer uno. Mientras vos hablás, vos no te preocupes, porque mientras vos hablás, yo lo hago. ¿El 11? El de volumen. Sí, el de volumen. Yo acá lo tengo hecho igual, ¿eh? Bueno, no importa, vos andás aplicando si querés y ya está. Voy a esperar que entren todos. Ah, sí, tiene que ir a cascarlo ahora. Vamos a hacer problema 11. Ahí admití otro grupo. Ah, bueno. Bien. El problema 11 dice: ¿qué volumen ocupa en condiciones normales de temperatura y presión
las siguientes sustancias gaseosas. Y les da una cantidad de sustancias. ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula que vimos de los gases ideales? ¿Cómo era la fórmula? Era presión por volumen igual a número de moles por R por T, ¿sí? Acá les dice qué volumen ocupan en condiciones normales de presión y temperatura las siguientes sustancias gaseosas. ¿Qué habíamos visto? Que una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a 0 grados centígrados y a 1 atmósfera, iban a ocupar 22,4 litros. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense, acá Liliana se lo escribió. Un mol de un gas cualquiera en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular primero cuántos moles tengo en 20 gramos de hidrógeno 2. Entonces, vamos a analizar el hidrógeno 2. Los gramos de un mol de hidrógeno 2, ¿cuánto es? Son 2 gramos, porque cada hidrógeno, cada átomo era 1, ¿sí? Entonces son 2 gramos. Si yo tengo 20 gramos, ¿cuántos moles van a ser? Más arriba, Lili, porque no se ve si lo hiciste. No, más lejos para que se vea todo. A ver, ahí se ve. Ahí se ve. Entonces, los 2 gramos de hidrógeno van a ocupar 22,4 litros. Los 20 gramos, ¿cuántos litros van a ocupar? Y les da 224. ¿Está? Lili, haga la hoja más atrás si quiere, así podemos ver todo lo que hizo. ¿Sí? Más atrás, ahí está. ¿Ahí está? Sí, sí. Quiere decir que yo tengo por cada mol 2 gramos. En 20 gramos voy a tener 10 moles. 10 por 22,4 me va a dar 224 litros. ¿Está? Fíjense, pasamos al otro. 4 moles de oxígeno 2. Entonces, acá ya no se los da en gramos, o sea que ya no tenemos que pasarlo a moles. Acá ya tenemos los moles. Entonces, como nosotros sabemos que un mol de oxígeno nos da 22,4 litros, o sea, ocupa un volumen en condiciones de presión y temperatura igual a 22,4 litros, 4 moles, ¿a qué va a ser igual? A 4 por 22,4 litros, ¿sí? Y eso les va a dar 89,6. Este también lo voy a tener en moles, lo único que tengo que hacer es multiplicar 0,5 por 22,4 y este lo tengo en gramos. Entonces tengo que ver cuánto es un mol de helio. Un mol de helio, si ustedes van a la tabla, son 2 gramos, ¿sí? En 12 gramos voy a tener 6 moles de helio. 6 por 22,4, no, está mal. No, el mol de helio, ¿cuánto es? El yo mol tengo de helio. la cortada, pero calculo que es 2. No me acuerdo yo. Es 2. No, perdón, un mol de helio 4. Ahí está el error. ¿Cuánto? 4 gramos. Ah, 4 gramos. Entonces, 4 gramos, 22,4 litros. Es 4 por 22. ¿Y cuántos gramos le da de helio? 67. 67 gramos de helio X. Que ellos hagan las cuentas, regla de 3 simple. Ahí está, chicos. Ahí está. Paso los gramos a moles. Si yo tengo un mol, 4 gramos, acá va a haber 3 moles. 3 por 22,4 les da 67,2. No necesitan pasar los gramos a moles si quieren hacer más sencillo. Ustedes saben que por cada mol son 22,4 litros. Entonces ponen 4 gramos, 22,4, 67 gramos, como se lo hice, directo. 12 gramos, 67. Perfecto. ¿Se entendió? Son todas reglas. Es muy simple. Es fácil esto. Pasamos al segundo, al 12, perdón. Dice, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono y átomos de oxígeno hay en 224 decímetros cúbicos de carbono medidos en condiciones normales de presión y temperatura? Fíjense que acá tienen que ir relacionando todos los valores que tenemos en la fórmula, ¿sí? Y los valores que estudiamos recién.
Entonces ustedes tienen 224 litros. Ustedes saben que 22,4 litros es un mol, ¿sí? 224 litros, ¿cuántos moles serán? Y son 10, si hacen la cuenta, ¿sí? Son 10 moles. Entonces, tienen 10 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ahí tienen que pensar. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Cuántas moléculas hay en un mol? En un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En 10 moles, ¿cuántas moléculas habrá? Y con los átomos lo mismo. Si en un mol, fíjense que en un mol de dióxido de carbono yo tengo 2 moles de átomos, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener que multiplicar por 2 porque me dice cuántos átomos de oxígeno. Pide para el oxígeno, para el oxígeno. Claro. No para el dióxido de carbono en general. Pide para el oxígeno. Yo se lo hice para el dióxido de carbono en general. ¿Cuántos de oxígeno? ¿Cuántas moléculas? Ah, bueno, yo lo hice para las moléculas de dióxido. Este es para el dióxido de carbono en general. Este es para el dióxido de carbono en general. Fíjense, un Después mol hay que hacer... de carbono 6,02 por 10 a la 23. 10 moles va a ser ese valor por 10. O sea, les da 6,02 por 10 a la 24. ¿Sí? Se corre un lugar la coma. Pero ahora hay que hacerlo para los átomos de oxígeno. El oxígeno tienen que tener en cuenta que cada mol de dióxido de carbono tiene 2 moles de oxígeno. Entonces, si yo tenía 10 moles de dióxido de carbono, y átomo de voy a oxígeno. tener 1 mol de dióxido de 20 carbono moles. 10 por 6,02 por 10 a la 20 por átomos de oxígeno. 6,02 a la 23. 10 moles de dióxido de carbono, X. Respuesta. Ahí está. Ahí se los escribió Lili. Un mol de dióxido de carbono es 2 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Los 10 moles, X. ¿Está? Profe, un poquito más atrás la hoja, por favor. ¿Ahí? Ahí. ¿Está bien ahí? Sí, ahí se ve bien. Me pongo las hojas, agarro hojas y no sé las pongo. Dice ahí donde está escrito un mol, al lado 2x de 6,02. No, 2x no, 2x no. Es 2 por 602 por 10 a la 23, como 2x. Por cada mol... Perdón, me confundí. Es 2 por 602 por 10 a la 23 átomos, porque por cada mol hay 602 por 10 a la 23 átomos. Como tenés 2 moles de átomos de oxígeno, hay 2 por 602 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Está? ¿Está? Sí, sí. Gracias. Sí. No sé dónde dejé las hojas. Voy poniendo hojas y no sé dónde las dejo. Dejo las hojas por cualquier lado. A ver, vamos a hacer otro. A ver si... No sé dónde puse las hojas. Este ejercicio, el que sigue, es muy similar. Dice la fórmula de un compuesto fosfato de calcio, y les da la fórmula, indicar las opciones correctas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dice, una molécula de compuesto tiene una masa de esta, entonces ustedes tienen que hacer, calcular el MR de esto, que se acuerdan que se calculaba por el MR, calcular la masa relativa del compuesto, que va a ser la masa relativa del calcio por 3, más 2 veces la masa relativa del fósforo, más 4 por la del oxígeno. Todo eso les va a dar la masa relativa de un mol de carbono. Profe, ¿ahí no serían 8 del oxígeno? ¿Cómo? No, ya te lo estoy haciendo, así es, así es. Fíjense cómo les hizo Liliana. ¿Cómo calculo la masa relativa de un mol de fosfato de calcio? Y más para atrás. Bueno, bueno. Ahí ven. La Chicos, masa del calcio por 3 más 2 veces, y ponen todo entre paréntesis o corchetes, la masa relativa del fósforo más 4 por la masa del oxígeno. ¿Sí? ¿Ven, claro, porque como dijiste 2 de fósforo y el oxígeno Sí, también profe, estaba con el fósforo y tenía un 2, por eso. No, el 2
es el anión fosfato. Entonces el 2 va, un 2 adelante, fíjense cómo lo hice yo. Un corchete y después le puse lo que había dentro. 2. El 2 multiplica a todo, multiplica al fósforo y al oxígeno. Entonces se pone 2, corchete, masa atómica relativa del fósforo, más 4 por la masa atómica del oxígeno y cierro el corchete. ¿Está? ¿Lo entendieron? La masa haciendo todo eso. Sí, profe. Ok. Y después sí van a los conceptos. O sea, una molécula del compuesto tiene una masa de todo esto supongo que les debe dar 310, ¿no? Sí, da 310. ¿Eh? Da 310. Perfecto. Entonces, fíjense que si les da 310, fíjense, ¿puede ser que una molécula del compuesto tenga esa masa? ¿Qué les parece? Por lo que ya dije antes. Piensen bien, ¿eh? Una molécula, una sola molécula, chiquitita, chiquitita. No. No, profe, es muy grande. ¿Por qué? Porque tendríamos que multiplicar ese número por la UMA para saber la masa de una molécula, ¿sí? O sea que no es esa es falsa, ¿está? Es así, chicos, miren. Miren. A ver si se ve. ¿Se ve? Yo no alcanzo a ver qué quisiste hacer. Sí, profe, se ve ¿Para bien. arriba o para abajo? Ah, que 320 gramos son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, una molécula, fíjense, va a ser un valor muchísimo más chico, ¿está? O sea, esa no es correcta. Está perfecto lo que les hizo Liliana. 310 gramos son los gramos de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, o sea, en un mol de moléculas, ¿sí? Una sola molécula va a tener un valor muchísimo más pequeño, o sea, no es incorrecta. Vamos a la segunda. Dice, 2 moles del compuesto tienen una masa de 620 gramos. ¿Qué les parece? Ahí sí habla de moles. Esa sí es correcta. Esa sí es correcta, ¿sí? Porque un mol van a ser 310 gramos, por lo tanto 2 moles el doble, ¿está? Perfecto. Estamos en el problema 13, ¿no? Sí. Bien. Sí. Vamos a la otra. En un mol del compuesto hay 3 moles de átomos de calcio. ¿Qué les parece? Esa también es verdadera. Tipo, es correcta. Sí, es verdadera. Ahí no necesitamos hacer cálculo porque sabemos que en un mol de todo este compuesto va a haber 3 moles de átomos de calcio, va a haber 2 moles de fósforo y va a haber 8 moles de oxígeno, ¿sí? Y después la última dice, en 310 gramos del compuesto hay 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué les Esa es parece? mentira, porque recién lo decías vos, hay 8. Es falsa, falsa. Hay 8, hay 4, pero por 2. ¿Todos lo entendieron? Espero que sí. Esto tienen que practicar, tienen que hacerlo ellos. Sí. Sí. Pasamos a la otra que es casi igual. Tienen que practicar mucho. Esta se la dejamos para que la hagan ustedes, ¿sí? No les decimos nada, lo hacen como dijo Liliana con el sentido de la abundancia isotópica. Háganlo y después en la clase que viene nos dicen si tuvieron alguna dificultad o si les salió. ¿Está? Yo voy a anotar entonces el 14. 14. Se obtiene una muestra de 27,6 mililitros en CNTE de cofino. Ahora viene el problema que yo ya se lo subí a la plataforma. O sea, ustedes van a comisión... Ah, bueno, entonces no. No lo hagas, Lili, porque están en la plataforma. El 14, el 15... Ah, bueno. Perdón, el 15, el 16... Ah, eran los que estaban el año... Para que lo hagan eran ellos. los que estaban ya hechos, sí, ya me acuerdo. Sí. Y el 17 lo tienen subido en la plataforma. Ustedes bueno, ahora tendrían que practicar ellos, Tere. Tendrían que practicar ellos. Ustedes tienen que ir a C de Pergamino,
Comisión 2, y ahí le aparecen los archivos. Yo ahora les voy a mostrar por las dudas, alguno todavía no se familiarizó con el uso de la plataforma, ¿sí? Miren, cuando ustedes abren la materia, van a C de pergamino, marcan pergamino comisión 2, ¿sí? Y ahí bajando van a encontrar los archivos de los ejercicios que nosotros les vamos subiendo. ¿Está? ¿Se acuerdan que habíamos visto los de Leo y todo eso? Entonces acá fíjense que tienen unidad 4, gases, ejercicio 15, 16 y 17. Lo abren y les aparecen los ejercicios resueltos. ¿Sí? Este ejercicio 15 supongo que debe tratar, a ver, esperen que busco, para no cambiar. Está bien, es ese, Tere, es la fofina. Está bien, es la fofina. Es ese. Para no es el de la fofina, es ese. Que se obtiene una muestra es el de la fofina. De 6 mililitros en condiciones normales de presión y temperatura de fofina gaseosa, gas utilizado en la obtención de productos líquidos. Y les pregunta, ¿cuál es la masa del gas expresada en gramos? ¿Sí? Entonces, volvemos. Se obtiene una muestra de 27,6 mililitros. Como está en condiciones normales de presión y temperatura, ustedes saben que un mol de ese gas va a ocupar este volumen, o sea, 22,4 litros. No pierdan el tiempo en copiar, porque esto lo tienen todo el tiempo, no se les va a dejar de mostrar nunca. Ustedes cuando quieran van al archivo y lo abren. Esto va a quedar en la plataforma, por lo tanto no se molesten en copiarlo, porque siempre lo van a tener a mano. ¿Está? Entonces un mol de gas, ustedes saben que son 22,4 litros. Por lo tanto, fíjense que acá les da el valor en mililitros. Le dice 27,6 mililitros. Por lo tanto, yo lo tengo que pasar a litro. ¿Está? Ahí tienen que repasar magnitudes y unidades. ¿Sí? 27,6 mililitros. Para pasarlo a litro, ¿qué tengo que hacer? Correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. Me quedan 0,0276 litros. Si yo lo quiero hacer a esto en notación científica, ¿cómo tendría que poner? 2,76 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Decir 0,0276 es lo mismo que 2,76 por 10 a la menos 2. Entonces, esa cantidad de litros, ¿cuántos moles van a ser? Pero la pregunta no es moles, sino que dice ¿cuál es la masa del gas? Entonces, ustedes saben que un mol calculan la masa relativa de la fofina, que es fósforo, hidrógeno 3. Si un mol tiene esa cantidad de gramos, la cantidad de moles que tengo acá, ¿cuántos gramos tendrá? Me da en gramos, fíjense. Acá lo pasé a miligramos, ¿por qué? Porque el resultado en la guía les debe aparecer en miligramos, calculo. Claro, el resultado en la guía, fíjense que está en miligramos, ¿sí? Dice 41,8. Bueno, yo lo redondeé y dejé 42 directamente. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuántas moléculas del gas hay en la muestra? Entonces, otra vez repasamos lo mismo que hoy. Un mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque es un mol de moléculas, ¿sí? Esta cantidad de moles, ¿cuántas moléculas voy a tener? Es exactamente lo mismo que hoy, que hicimos hoy. Hasta acá son los problemas con todos estos parámetros que nosotros les enseñamos hoy, que son volumen, número de Avogadro, cantidad de moles, átomos, masa relativa, masa absoluta, UMA. De acá en adelante empiezan los problemas aplicando las leyes de los gases. No sé si, Lili, que preferís que cortemos acá o sigo. Sí, lo único que te voy a decir que... No, vamos a cortar, Tere. Pero porque es mucho y para que ellos vayan repasando magnitudes atómicas y que estudien las leyes. Le voy a contestar porque recién 2 chicas preguntaron por el chat y le acabo de contestar, pero ya de paso les contesto a todos. Traten de concentrarse en la clase, chicos, porque después pierden el tiempo. Igual le vamos a decir estas cosas. Me preguntan cuándo es el primer parcial del recuperatorio. El primer parcial es el 17 de mayo.
Y el Darty, ay, mi gato. Y el recuperatorio es el 26 de mayo. ¿Está? El primer parcial es el 17 de mayo y el recuperatorio es el 26 de mayo. No falta mucho, chicos. No falta mucho. Por eso estudien. Porque yo vi que se estaban contestando en junio. No, no es en junio. El primer parcial es el 17 de mayo, recuperatorio 26 de mayo. Porque después que demos gases, queda un tema nada más. Un tema, que es soluciones y propiedades coligativas, que es soluciones también. Así que nosotros la semana que viene terminamos y empezamos a repasar. Así que pónganse a estudiar porque ya queda re poquito para el parcial. ¡Tati! Traten de mirar toda la parte de teoría, traten de hacer todos los problemas y contestar sobre todo las preguntas, guía, para que ustedes afiancen los conocimientos, ¿sí? Porque acuérdense que si el parcial es... La verdad que los problemas de gases son fáciles. Claro, porque si es virtual y le pregunta de las leyes, claro, van a tener que razonar las leyes. Van a hacer mucho de este tipo de preguntas, que le preguntan cuántos números de átomos, cuántos números de moles de átomos. Sí. Entonces usted tiene que tener bien todos los conocimientos, saber qué es un mol, qué volumen ocupa, qué cantidad de moléculas tiene, ¿entienden? Entonces lo hacen rápido, porque es un parcial ágil. Van pasando las preguntas, tienen 1 hora, creo, para hacerlo, 40 minutos, no sé cuánto tienen en virtual. Sí. O sea que tienen que pensar los conocimientos. Ustedes hablen en voz alta, cuando estudien, hablen en voz alta, digan, un mol de gas ocupa 22,4 litros. No está de más, no está de más. Cuanto ustedes más hablen y más se reafirmen, mejor les va a ir. Y háganse cuadros, estudien con papel, siempre con papel, háganse cuadros, háganse las formulitas recuadradas, cosa de que no olvidársela. Acuérdense que si es virtual tienen esa ventaja. Pueden tener todas las fórmulas sobre su mesa, mirarlas, ver la relación que hay entre una cosa y otra. O sea, un montón de ventajas, pero tienen que estudiar, porque si no estudian no van a poder hacerlo. Tiene ese beneficio, pero ustedes tienen que entender cuando es directamente... Tienen ese beneficio, pero por eso tienen que estudiarlas, porque tienen el beneficio, que lo van a tener escrito, pero van a tener que interpretar qué significa si es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Qué pasa si yo aumento la presión con el volumen y la temperatura? ¿Qué pasa si mantengo la temperatura con... Bueno, esas cosas tienen que saber. Bueno, no sé si hay una pregunta, si les ha quedado alguna. Adiós. Entonces, en la clase que viene vamos a ver bien los problemas de gases, donde varía la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles. Vamos a hablar de presión parcial, ¿sí? De cómo se calcula la presión parcial, que es la presión cuando hay una mezcla de gases. Entonces, hasta acá vimos un gas en un recipiente. Pero hay momentos en que nosotros podemos encontrar mezcla de gases, o sea, en un solo recipiente puede haber 2 o 3 gases o más. Entonces, cada uno va a tener su presión parcial. Si tenemos hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cada uno va a tener su presión parcial. En la clase que viene le vamos a explicar cómo podemos calcular esa presión parcial. ¿Sí? Bueno, creo que cortamos acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacernos. No. Bueno, chicos, entonces nos vemos en la... Profe, te hago una consulta. Sí, sí. Con el tema de los cuestionarios, en el grupo preguntaban, para los que no llegaron, si lo desaprueban, ¿qué pasa?
¿Qué cuestionario? ¿Qué cosa? ¿Qué hay que hacer? No te entiendo lo que me dices. No, chicos, no. A ver. No, trabajo, no son cuestionarios, es un trabajo. Y son actividades obligatorias. Ustedes para la regularidad de la materia tienen que tener. ¿Cómo, Tere? No, espera que les explico, espera. ¿Qué, Tere? No. Yo estaba trabajando en otra cosa y tenía que probar cómo podía incluir un cuestionario en el archivo nuestro de la comisión. Entonces hice un cuestionario que duró solamente 40 minutos y desapareció. Algunos alumnos lo vieron y se preocuparon de que no lo podían hacer. Eso no era para hacer ustedes, era una prueba nada más. Era una sola pregunta. No, son trabajos. Dímenlo, no es ni para probar, ni para hacerlo a ustedes. No les venía mal hacerlo porque total era para practicar. ¿Pero está segura? Pero fue una sola pregunta que duró muy poco. ¿Pregunta segura que están preguntando por esa pregunta? ¿Cómo? No, profe, ¿sabés lo que pasa? ¿Vos estás segura? Profe, pasa lo del año pasado. Figuran los cuestionarios de Junín. Y estaban preguntando si los teníamos que hacer. Yo para mí no, porque estoy diciendo que no contaba. No, a ver. Chicos, a ver, paremos un poquito la moto. Ya les explicamos 1000 veces el año pasado también. Ustedes si quieren, entren a lo de Junín para repasar. No tiene nada que ver Junín con Pergamino. Ustedes están cursando en Junín y para aprobar la materia es en Pergamino. O sea, si ustedes quieren repasar, hagan todo lo que quieran, me parece perfecto. Pero lo de Junín es lo de Junín. Y nosotros acá lo único que tenemos que hacer es estas clases, más los parciales, más 2 trabajos en la primera parte y después de solución a partir de estequiometría otros 2 trabajos. Esos 2 trabajos son 2 trabajos que tienen que subir, que todavía no los tenemos, que hoy me preguntaron y yo les dije que el fin de semana íbamos a averiguar y le íbamos a mandar con Tere cuándo iban a estar. Eso es lo que tiene que hacer la cursada nuestra. 2 trabajos en la primera parte, 2 trabajos en la segunda parte, los parciales y las clases. Eso es. Lo de Junín lo utilizan para Junín. Otra cosa no es nuestro. Profe. Sí. Yo le quería consultar, porque yo he mandado mensaje y no me han respondido. Porque yo quería hablar con vos. Te iba a decir que no te desconectaras para hablar con vos. Vos decís que no sabés si has aprobado el cursillo. Sí. Eso nosotros no tenemos ese dato todavía. El profesor dijo que nos iba a subir una lista, pero como todavía no está el parcial, porque el cursillo es para ver si entra estequiometría o no en el parcial. Pero estequiometría es un tema que va a entrar en el segundo parcial. O sea que no interfiere en eso, digamos. Por ahora, ustedes, para nosotros son todos iguales, porque los temas del primer parcial entran todos, para todos. ¿Está? Bueno, muchas gracias. No sé de qué manera ustedes pueden averiguar si aprobaron. Es así, lo mandaron, mandaron un listado, tenemos que abrirlo porque hay un listado, pero por ahora no le va a modificar nada, solo lo mandaron creo, pero creo que no les modifica nada porque lo que tienen, sí, pero igual no les modifica si aprueban o no aprueban, sí les modifica la persona que aprobó porque en la segunda parte no va a tener que dar estequiometría, y son muy poquitos, tenemos el listado y son muy poquitos. Lo único que les modifica es en la parte segunda, que es la gente que aprobó estequiometría, entonces estequiometría no va a tener que dar. Pero para esta primera parte todos tienen que dar todo. Siguen insistiendo 2 personas, la CUM y Milagro González, que dicen que están matriculadas. Chicas, ¿están seguras que están matriculadas? Porque si ustedes entraron a inicio, están en la clase y todo eso, no pueden no verlo, tienen que verlo, porque si están en la clase con nosotros lo tenemos en la lista, y están matriculadas, tienen que poder entrar. ¿Qué es lo que dice? A ver, ahí dicen algo del cursillo, no sé. La CUM habla, no sé, pedí hablar, porque no te entiendo con lo del cursillo. No entiendo qué es lo que preguntan. ¿Qué es lo que querés preguntar, la CUM? Prende el micrófono. Profe, le debe pasar lo mismo que a mí, que no sabemos
si aprobamos Ajá. o no. A nadie, creo que no salió para nadie, nomás. Yo le vamos a averiguar, pero hace un tiempo, y yo no le di bolilla a Tere, nos llegó un mail de Jorge, No me acuerdo. donde estaban, pero no sé si están los nombres. Sí, Bueno, para yo no sé si están los nombres, pero bueno, lo vamos a averiguar. Igual, de todos modos, chicos, quédense tranquilos, porque en esta parte no les modifica nada, solo los va a beneficiar en la segunda parte a la persona que aprobó estequiometría porque no la va a tener que dar. Pero en esta primera parte es para todos iguales. A ver, Están preguntando por el cursillo. sí, pero además tenemos el problema de González, Bueno, y no me acuerdo quién más, en realidad, ¿qué pasa? Milagro ¿Qué problema? González. Dice que no puede entrar o que no está matriculada. Sí, ¿qué ¿Cómo es? pasa? Yo acá la tengo perfecta en la comisión, dice comisión 2, pergamino. No, Tere, no, Tere. Sí. Están preguntando por el cursillo. No, Eso es lo que no quieren saber. Otro problema. Nada que ver. Milagros. A mí me está escribiendo Milagro González y me pregunta por el cursillo. Tere. Listo. Como había preguntado la otra vez por la matriculación, pensé que era... No, la CUN y Milagro González están preguntando por el cursillo. Perfecto. Eso es lo que pasa. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda? Dejo de compartir porque total ya... Sí, tal cual. Ahí Milagro, Campló. Chicos, no cierres, Tere, no cierres. Ahí Campló, tal cual, es cierto, les escribió por el chat. Para saber si aprobaron el cursillo hay que ir al guaraní. Está en el guaraní, es cierto, está en el guaraní. Para saber si aprobaron el cursillo hay que ir al guaraní. De todos modos, le vamos a preguntar, vamos a averiguar. La próxima clase charlamos sobre esto. A ver si si tenemos el listado de nuestra comisión, se los decimos. Pero de todos modos, chicos, piensen en lo que tienen que estudiar, olvídense de esas cosas que no tienen nada que ver con la clase. Ya les dejamos claro que para esta primera parte no les inciden nada, tienen que estudiar todo. Sí les va a servir cuando empecemos estequiometría, que para ese momento todos van a saber en qué condiciones están. Obviamente que si aprobaron el cursillo van a estar en mejores condiciones porque han estudiado y tienen idea de las cosas. Mejor para ustedes, mucho mejor. Está bien que quieran saber si aprobaron o no aprobaron. Lógico, pero quiero decir... Pero tiene que haber alguna forma de entrar en la plataforma por ustedes y de averiguar. Pero no importa, nosotros cuando tengamos la lista se la damos, como dijo Lili. A nosotros nos va a llegar solamente la lista de los que aprobaron, nada más. Mira, acá dice Milagros Capló que en el CIU guaraní ella lo ve. Ah, claro. Así que es una opción, chicos. En el CIU guaraní pueden entrar y ahí lo ven. Les está diciendo una compañera de ustedes por el chat. Sí. Yo al examen lo había probado y probé fijarme ahí donde dijo Milagros y no me había cargado todavía, así que no sé cómo será. Bueno, está. Bueno, después nosotros vamos a tratar de ver si tenemos el listado. Pero igual no se preocupen, traten de incorporarse en la materia, porque están perdiendo el tiempo de su cabeza en otra cosa. Solo les va a modificar en la segunda parte, chicos. Y un tema solo. Y no es ahora. Sí, no, por supuesto, un tema solo y ahora ellos tienen que aprobar esta parte. Y esta parte es para todos iguales. Tal cual. Hayan sacado 10 o hayan sacado 1, tienen que estudiar todo, hasta coligativas, todo. No se preocupen porque nosotros siempre, todos los años, cuando había cursillo, porque además daba ingreso yo, y Tere en su momento también lo dio, cuando venía esa parte, nosotros lo de estequiometría avisábamos, tal y tal alumno no va a dar estequiometría. Así que no se preocupen. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, finalizamos. ¿Alguien se quedó con alguna duda?
Profe, una pregunta. ¿Toman asistencia ahora? Sí, sí. Ya tomé asistencia. Buenísimo, listo. Sí, mira, Creo que ya la vio por el... Porque yo quería Perdón. ¿Querés tomarla la asistencia, Lili, o queda automáticamente registrada? Yo ya la tomé, le fui poniendo con los chicos que estaban conectados. Porque yo quería decir que estoy con una compañera acá, por eso pusimos Zárate y Ávila, porque ayer me quedé para tener la presencial hoy, pero bueno, se suspendió y no tenía con qué conectarme. Sí, entonces chica, punta de... Bueno, perfecto. Bueno. Bárbaro. Listo, muchas gracias. No, por Disculpe. favor. No, al contrario. De nada. No hay problema. Se va a cerrar el Zoom. Bueno, listo, justo entonces terminamos. ¿Cómo? Que ya termina el Zoom, se corta. Ah, se corta. Bueno, vayan cerrando nomás. Bueno, falta muy poco. Chao. Chao. Chao, chicos. Nos vemos, gracias. Adiós. Nos vemos. Acuérdense que el lunes es virtual, ¿eh? Sigue virtual 15 días.